Luces y sombras. La colonia en México fue un periodo de grandes contrastes y contradicciones. Cuesta trabajo creerlo, pero, según algunos especialistas del tema, durante el primer siglo de la colonia, pudo haber muerto entre la mitad y el 90% del total de la población indígena de la Nueva España. Guerras, epidemias, hambrunas, insalubridad. Todo aunado a la pérdida de muchos de los conocimientos médicos autóctonos, fueron el principio de este cataclismo. El sincretismo cultural. Uno de los periodos más controvertidos, pero también uno de los más significativos en la historia de la medicina en México, es el llamado virreinal o colonial. Durante esta época, que abarca 3 siglos, del 16 al 18, se desarrolla una cultura llena de contradicciones ideológicas, educativas, de enfermedades y hasta curativas, las cuales costaron millones de vidas, y la casi desaparición de una cultura prehispánica que se levantaba magnífica en conocimientos, particularmente en el área de la medicina y formas de gobierno. Para comprender la evolución de la medicina, primero hay que entender el proceso histórico de la conquista y la colonia, que para nuestro país significaron un sincretismo cultural, una mezcla de 2 grupos sociales, los pueblos de México y los españoles, que dieron origen a una nueva cultura mestiza. La conquista. La conquista armada se inicia con el desembarco de Hernán Cortés, quien procedente de Cuba, llegó a estas tierras en el año de 1519. Se establece en las costas del Golfo de México y funda la Villa Rica de la Veracruz. Desde ahí, inicia la marcha hacia la legendaria ciudad de México Tenochtitlán, centro de la cultura prehispánica de México. Tras cruentas batallas, los conquistadores lograron tomar la ciudad en 1521, viéndose favorecidos por una epidemia de viruela que debilitó y diezmó a la población indígena. En 1534 llega a México el primer virrey, don Antonio de Mendoza, quien gobernó por espacio de 15 años. Durante su gestión, se estableció la primera imprenta de América. Se fundó el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para la educación superior de los indígenas nobles, y se promulgaron leyes para proteger a los nativos de las tierras recientemente descubiertas. Desarrollo y control educativo. Uno de los hechos más importantes del primer siglo de la colonia fue la instauración de la Real y Pontificia Universidad en enero de 1553. 20 años después, se estableció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición combatió la práctica de religiones politeístas, supersticiones y cultos ancestrales, así como el ejercicio de la brujería, conjuros, astrología y nigromancia. Pero en cambio, admitía la posesión demoníaca y su curación por medio de exorcismos realizados por sacerdotes especializados y autorizados por el tribunal. También aceptó en ocasiones la curación a través de rituales y remedios de plantas medicinales, las cuales veremos más adelante. El concepto de enfermedad y curación. Cuando llegaron los españoles, era la enfermedad causada por varias razones. Una era por transgredir los mandatos de los dioses, de las normas establecidas, y entonces era un castigo divino. La otra era también un desequilibrio frío y caliente, dependiendo también de la región en donde estuvieran o de las cosas que comieran o de las cosas que también utilizaban. Entonces había un desfase de lo frío y lo caliente, y que en un momento dado los españoles
adaptaron de acuerdo con sus pensamientos y de acuerdo con las ideas que ellos traían. Entonces, lo religioso lo trataron de adaptar al concepto cristiano que traían los españoles, porque también en Europa había esa creencia de que los santos aliviaban algunas enfermedades o también podían dañar. Según este sistema, todas las cosas están constituidas por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y cada cosa tiene ciertas propiedades: seco, húmedo, frío o caliente, dependiendo del elemento que le da origen. Los humores eran 4: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra o melancolía, y permitían clasificar a los enfermos en sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico. Cada uno de estos temperamentos tiene una fisonomía especial y una predisposición para cierto tipo de enfermedades o desarmonías del equilibrio de los humores corporales. No debía descartarse la influencia de los astros sobre el flujo y reflujo de los líquidos corporales, haciendo que la curación de ciertas enfermedades dependiera de la influencia astral de ese momento. La gente, ¿por qué enfermaba en el mundo prehispánico y posteriormente en el mundo colonial? Principalmente, pienso yo que era por haberse roto el sistema de control entre su salud y su enfermedad. Esto era de acuerdo a la teoría frío-caliente. Entonces, cuando alguna de los factores que mantenían el equilibrio de salud en la persona se rompía, por ejemplo, por fríos, por lluvias, por sequías del otro lado, entonces había enfermedad. Asimismo, si también ellos provocaban la furia de alguno de sus dioses, ellos podían enfermar. En esa época, las ocupaciones del médico y el cirujano estaban separadas. El cuerpo humano era auscultado por el médico, quien indagaba sobre el pulso del enfermo, el color de la piel y varios síntomas para saber cuál era el humor descompensado. Pero no era correcto que abriera u operara al paciente, ya que estas funciones las realizaban únicamente los barberos, los sangradores flebotomianos y los cirujanos, siempre bajo la dirección del médico. Encontramos 2 tipos de curadores. Los médicos europeos que vienen con los conocimientos universitarios, en los cuales hay todo un régimen, todo un tratamiento que viene desde el siglo V a.C. y que básicamente es conservar la dieta, tener una armonía con la sociedad, con la gente con la que convivía, que es lo que ahora se está volviendo a recuperar con esta medicina psicosomática. Cuando llegan a México encuentran que también los indígenas van a tener un cierto régimen en el que utilizan determinadas plantas medicinales, pero que ya van un poco más a curar no nada más la sintomatología, sino una forma integral de la enfermedad. Entonces empiezan ellos a sustituir algunas de las plantas europeas por plantas americanas. Las epidemias. Las epidemias tuvieron gran peso en la salud y la disminución de la población indígena. Al no tener defensas orgánicas para hacer frente a las nuevas enfermedades, tanto europeas como africanas, la población había disminuido de 20 millones de habitantes en 1519 a tan solo 1 millón, según reportaron las estadísticas hechas en 1630. A lo largo de los 3 siglos que duró el periodo colonial, se desataron epidemias como la viruela, el sarampión, el tifus exantemático o tabardillo y la fiebre amarilla, entre otras. Casi no hubo década en la que no se presentara alguna epidemia. Antes de la llegada de los españoles, las culturas autóctonas habían padecido epidemias y ya se había podido identificar la fiebre amarilla selvática. Otro contagio de la época, que también se ha mencionado en diferentes obras, es el matlazáhuatl o tabardillo pintado,